Buenos días, pase bien. Para este mes de diciembre de 2024, acabando ya prácticamente el año, vamos a revisar un texto de Fray Michel Gibot o FM. Este texto se publicó en Selecciones de Franciscanismo y su título es ¿Qué visión de Cristo se desprende de los escritos de San Francisco de Asís? Para esto, pues una información breve del autor. Michel Gibot es un autor francés, franciscano, es conferencista, ha dado talleres de oración y pues es franciscanólogo, se dedica también a escudriñar, digamos, dentro de los textos, ¿no? De los escritos para actualizar y biografías de San Francisco para actualizar pues el tema franciscano a la vida actual. Entonces, este texto en específico está pensado para ser trabajado ya sea de forma personal o en fraternidad, y cuya consistencia es destacar dentro de los escritos de San Francisco de Asís los títulos y las imágenes que él utiliza para hablar sobre Cristo, ¿no? Entonces va configurando una formación cristológica franciscana dentro o a partir de los mismos escritos. Uh -huh. Obviamente pues acota ciertos límites dentro del artículo, ¿no? Y este trabajo, Michel Gibot lo basa en la tesis doctoral de Norbert Nguyen Van Can, que se tituló Cristo en el pensamiento de San Francisco de Asís, según sus escritos, este texto de Madrid de 1986, y que fue defendida en París en junio de 1973. Entonces, fuera de ello, comenzamos. El texto consta de 3 partes. Esta primera nos dirá y se titula lo siguiente: Cristo es Señor y Dios. En latín, Dominus et Deus. Y ahorita vamos a ver por qué la importancia del latín. Dice el texto: Francisco nunca designa a Cristo con el título de Jesús o Jesucristo o Cristo solo, sino siempre con el de Señor Jesucristo o Nuestro Señor Jesucristo, que es el título más frecuente que él usa. Tiene, pues, como sus contemporáneos, una viva conciencia del señorío divino de Cristo y de su universalidad, ¿no? ¿Por qué es importante mencionar esto, no? Actualmente, pues, por toda nuestra formación que tenemos, por los concilios y demás, eh, simplemente decir Jesús, Jesucristo, el Jesús de la historia, ¿no? Dentro de la visión en la cual Francisco se encuentra, la visión obviamente del mundo, ¿no? Y todo, la configuración eh, ontológica, ¿no? Del todo, eh, está sobre todo y siempre este aspecto de lo que ahorita diríamos Cristo como rey, como señor del universo, ¿no? De hecho en la franciscana va a ser bastante fuerte esta cuestión de tener siempre presente a Cristo como señor, ¿no? Dominus en latín, justamente dominus, ¿no? De ahí vienen palabras como domina, ¿no? Dominar, ¿no? Dominado, o sea, hay un señorío sobre todas las demás cosas, ¿no? Dominus también, ¿no? Domus es abarca el todo, ¿no? Gobierna, rige sobre todo, ¿no? Ya justamente en videos anteriores hemos visto, por ejemplo, en el caso de San Buenaventura, ¿no? Que es posterior a Francisco, esta cuestión de cómo va a ir situando el señorío divino, ¿no? Ya entendiéndolo de forma filosófica para poder explicarlo. Pero en el caso de Francisco, él no lo piensa de forma filosófica, pero se encuentra presente ya esta visión de entenderlo justamente como dominus, ¿no? Como señor, como un señorío de todo. Uh-huh. Y que por lo tanto siempre va a acompañar al Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como nos dice aquí el texto. Y que justamente cae en esta cuestión de universalidad, es el Señor de todo, ¿no? Te decimos Cristo, Rey del universo, y no alcanzamos ni siquiera a dimensionar cómo cubre todo esto, ¿no? Cuando en esta parte está siempre presente, ¿no? Y nos sigue diciendo el texto. Si bien la palabra Dios, en latín Deus, designa la mayoría de las veces a Dios Trinidad o a Dios Padre, designa también en numerosos pasajes a Cristo mismo. Abro cita: como a hijos se nos brinda el Señor Dios. Fin de cita. Carta a toda la orden 11. Aquí el contexto eucarístico nos dice que se trata de Cristo. Abro cita:
y todas las criaturas que están bajo el cielo sirven, conocen y obedecen a su modo a su creador mejor que tú. Y aún los mismos demonios no fueron los que le crucificaron, sino fuiste tú el que con ellos le crucificaste y todavía le crucificas. Fin de cita, admonición 5, 2, 3. Entonces, vemos que la cuestión de Deus, ¿no? De Señor, no es solamente una cuestión trinitaria, que sí, que ciertamente siempre está presente dentro de los órdenes franciscanos, pero que tiene, como dice aquí, sus particularidades cristológicas, ¿no? En tanto designar la figura divina de Cristo presente. También la cuestión de Cristo creador, ¿no? Este es un título que parece un poco apropiado teológicamente, ¿no? Cristo creador. Hablando, pero para Francisco, Cristo es de tal modo hombre y Dios que no se separa nunca, nunca, lo humano y lo divino. Él ve siempre una persona viva, el hombre Dios, en quien y con quien el Padre y el Espíritu Santo obran siempre juntos. Entonces, para ir definiendo y concretizando, Cristo creador, ¿no? Como decimos, no es una base teológica aparentemente sólida, pero que en la experiencia de Francisco parte justamente desde ese punto, ¿no? Desde la cuestión vivencial, desde la cuestión experiencial, y desde ahí hombre y Dios no se separan, ¿no? Cristo hombre, Cristo Dios es siempre la misma persona, es siempre la misma figura. Lo humano y lo divino está siempre presente y siempre latente en todos los demás, ¿no? Es una figura que va permeando y va llenando de vida cada vez que se le confronta y cada vez que se le encuentra, cada vez que Francisco lo ve también en los hermanos, cada vez que lo ve en los leprosos, en los excluidos, ¿no? Cada vez que lo ve en cada persona, actúa y lo entiende desde esta cuestión de Cristo, hombre Dios, ¿no? En todo momento, ¿no? Y que además va creando, ¿no? Bueno, que creó todas las cosas y que va co-creando, como dije igual San Buenaventura posteriormente, toda la creación, ¿no? Se renueva la creación misma en el acto de que Cristo está presente. Ajá. Y que de esta forma permite una acción trinitaria. Vuelvo a explicar, ¿no? Para que esto quede más claro, les recomiendo revisar el video, el último video que tengo sobre San Buenaventura, donde justamente se va explicitando de esta forma, ¿no? Porque Buenaventura, a final de cuentas, lo que hizo fue explicitar de forma filosófico-teológica toda esta visión que Francisco ya tenía justamente a través de los escritos, ¿no? De los primeros, digamos, ensayos al respecto. Sobre técnicamente términos franciscanos, ¿no? Bueno, regresando a Gibón, nos dice aquí, destaquemos ya de pasada que su cristología jamás se separa del misterio trinitario, ¿no? Siempre está la acción trinitaria. Para Francisco, y esto es un subrayado, el misterio de la salvación es obra del amor trinitario, ¿no? Es una consecuencia, ¿no? La salvación se da justamente por la donación de este amor que actúa en las tres cuestiones, en las tres a partir de las tres personas, ¿no? El poder del Padre, ¿no? La potestad del Padre, bajo el ejemplo del Hijo, ¿no? Cómo vivió el Hijo, y todo esto obviamente bajo la acción del Espíritu Santo, actúa al mismo tiempo, ¿no? No es algo que se separe o que él se ponga a pensar o a discernir, que no, actúa de la misma forma y desde esta forma se va haciendo presente en los demás. Para esto, él lo analiza a través de un texto que actualmente la Orden Franciscana Seglar toma como la oración final de una reunión, ¿no? Y vamos a ver qué nos dice el texto. Abro cita: omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, Padre santo y justo, Señor Rey del cielo y tierra, te damos gracias por ti mismo, pues por tu santa voluntad y por medio de tu único Hijo, con el Espíritu Santo, creaste todas las cosas espirituales y corporales. Fin de cita. Este texto es de la primera regla en el número 23.1. Nos dice aquí el autor, para él, la Trinidad viva es la creadora y redentora, ¿no? La Trinidad es la que está actuando en todo momento, como lo dijimos ahorita, ¿no? Crea y redime como consecuencia, digamos, si lo quieren pensar lógica, a través de toda la creación que se ve reflejada, ¿no? Esto nos permite entonces un acto de creación y redención permanentes, ¿no? Se da todo el tiempo. Cada una de las personas divinas trabaja en la salvación del hombre, ¿no? Y vuelvo a lo mismo de revisar a Buenaventura. Y de la humanidad, ¿no? Entonces el amor trinitario se
se hace presente netamente, ¿no? Por eso las oraciones de Francisco no son solamente aventadas así, cada adjetivo que él va seleccionando, cada pronombre, ¿no? Ya nos deja de visto, ¿no? Y declarado qué es lo que se está pidiendo, a qué está refiriendo, ¿no? Omnipotente, el que todo lo puede, el que todo lo cubre también, ¿no? Santísimo, ¿no? Altísimo y sumo Dios, ¿no? Recordamos esta parte del sumos que siempre me gusta señalar y recalcar en todo esto, ¿no? Que desborda, que es un amor vivo, presente, que se hace en todo momento constante, ¿no? Padre santo y justo, ¿no? El único que es santo, como dice el Evangelio, ¿no? Y el único que presenta la justicia, y que la justicia obviamente se hace presente dentro de la misma creación de la humanidad, ¿no? Otra vez, ¿no? Señor, Rey del cielo y la tierra, ¿no? Esta parte del Dominus Rex, ¿no? Señor Rey, se recalca justamente esta visión del señorío, que actualmente nos parece tan lejana porque ya no se vive como tal, ¿no? Y que además la consecuencia es esto, ¿no? Nosotros te damos gracias porque por ti mismo, ¿no? O sea, nosotros no somos dignos de decirlo, ¿no? Hay nuestra acción que dice nosotros miserables, ¿no? No somos dignos de decirlo, mencionarlo, pero tendríamos que agradecerte porque no es nuestro, ¿no? Sino que procede de ti mismo. Te damos gracias porque por ti mismo, tú y tu voluntad, ¿no? Es que tu santa voluntad es que se permite esta obra, ¿no? Tu voluntad se recalca en la acción del Espíritu y en el actuar del Hijo, ¿no? Y de hecho lo menciona de esa forma concreta, ¿no? Entonces, si se fijan, esta parte, vuelvo a mencionar, de decir que Francisco era desconocía, ¿no? De las palabras adecuadas, desconocía una formación, es falsa, puesto que él mismo lo recalca a través de las oraciones que va haciendo, y que justamente esta es una oración comunitaria, ¿no? Que se pide dentro de la primera regla. Nos dice además el texto de Gibó. Por otra parte, refiriéndonos a Cristo Eucarístico, Francisco escribe: Abrosita, siendo único en todas partes, obra según le place con el Señor Dios Padre y el Espíritu Santo Paráclito por los siglos de los siglos. Fin de cita, carta a toda la orden 33, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Este Jesucristo es realmente el Señor Dios vivo y verdadero, ¿no? Como le dice la carta a los custodios 8, ¿no? Es un Dios presente, es un Dios palpable, ¿no? Esta fórmula doxológica, ¿no? De decir creo en esto, ¿no? Que además volvemos a la cuestión del placer, ¿no? Que es lo que le place, ¿no? Cristo obra según le place al Señor Dios, ¿no? Cristo no obra por su propia voluntad, obra por la voluntad de la potestad del reino del Padre. También nos dice, el día de la ascensión, Él es, abro cita, el Dios que asciende sobre el cielo de los cielos hacia el oriente. Fin de cita, este es del oficio de la pasión 9:10, ¿no? Recordemos justamente que el oficio de la pasión es un oficio que Francisco compone para estar rezando justamente la pasión del Señor, ¿no? Y que entonces aquí a través de esto nos dicen, ¿no? O sea, imaginen, bueno, volvemos a esto, imaginen al Cristo de San Damián, ¿no? Cómo está ascendiendo, está vivo, ¿no? De esta forma él lo declara también aquí, ¿no? Asciende sobre el cielo de los cielos, ¿no? Sube a toda superioridad, ¿no? Está presente, ¿no? Y hacia el oriente, ¿no? Como el sol, como esta visión del sol que justamente va ascendiendo y va subiendo, con esta naturalidad, con esta espontaneidad que se nos hace presente en todo momento, ¿no? Francisco tiene, pues, una viva conciencia de la divinidad de Cristo y de su igualdad con el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, no es tonto, no es desconsiderado, de hecho lo tiene bastante claro. Imposible resulta confundir en sus escritos a este Cristo trascendente, que asciende, que está presente, que está vivo, y juez, ¿no? O sea, que además juzga y que hace según el designio del Padre, con un gran profeta cualquiera. No, Cristo tiene su lugar ahí mencionado, ¿no? Con un reformador genial o incluso con un simple compañero de camino particularmente inspirado, ¿no? O sea, a pesar de que Francisco sigue las huellas de Cristo, Francisco no lo considera como, ay, el compañero que va al lado, no, tiene en todo momento presente su lugar, él es Dios, él es el Señor, ¿no? Eso está siempre presente, lo sigue porque es el gran rey al que hay que seguir, al que hay que obedecer bajo las leyes del cual hay que vivir, ¿no? Y este lugar no lo quita, ¿no? Y abre una cita aquí en texto: que todas las tardes, por medio de pregonero u otra señal, se anuncie que el pueblo entero rinda alabanza
y acciones de gracias al Dios omnipotente, y sepan que si no hagan esto, tendrán que rendir cuenta en el día del juicio ante nuestro Señor Dios Jesucristo. Fin de cita. Esto lo encontramos en dos textos, ¿no? En la carta a Antonio 7:8, y lo podemos confrontar también con la primera regla del 23, del 7 al 8, ¿no? Es una visión netamente clara, ¿no? O sea, y que nos dice este texto: inspira su actitud de oración y de veneración ante la gloria y la santidad de Cristo Dios, ¿no? O sea, en todo momento es Cristo Dios, ¿no? Como dijimos ahorita, no se despende de otra persona, ¿no? Abro cita: quien ya no ha de morir, sino que vive eternamente y está glorificado. Fin de cita, carta a toda la orden 22, ¿no? Entonces nos lo deja perfectamente claro dentro de esta cuestión cristológica, ¿no? Es un Señor vivo, no es un Señor que está ahí tendido en la cruz muerto, no. Está vivo, vive eternamente y está en todo momento presente en gloria, glorificado, y esta gloria se permea justamente sobre toda la creación, ¿no? Y es lo que permite justamente la salvación, ¿no? Entonces son puntos bastante concretos, ¿no? Para que no vengamos justamente actualmente, que es un error graso que pasa de forma constante dentro de pues nuestro cristianismo católico, ¿no? Que es, y además de esta visión a veces solipsista, ¿no? De decir, no, yo creo lo que quiero, y aunque están estas bases, el catolicismo me da un montón de opciones de espiritualidad, y entonces voy tomando esto y esto y esto y esto, y además esto que he escuchado en otros lados, y lo conformo y lo configura lo que yo creo, cuando desde la visión franciscana no es eso, es bastante clara, ¿no? Bastante concisa en cuanto a la precisión cristológica de cómo percibe Francisco el mundo, y cómo toma esta visión conceptual que se transforma en vivencial, ¿no? Que está en todo momento viva, vivencial a final de cuentas, a través de lo que él decide hacer y su seguimiento de Cristo. Y especialmente, nos dice el texto, ante su presencia eucarística, ¿no? O sea, lo presencia lo presencia en esta forma conceptual, pero también lo tiene claro en el otro, y lo tiene claro a partir de la Eucaristía, ¿no? Que es una cuestión importante justamente dentro del franciscanismo. Por eso, Francisco expresa su fe, su temor reverencial y agradecido, por medio del homenaje y de la prosternación. Abro cita. El hermano Francisco le saluda en aquel a quien han de orar, y con temor y reverencia, postrados en tierra, al escuchar su nombre, el Señor Jesucristo, cuyo nombre es Hijo del Altísimo, el cual es bendito por los siglos. Fin de cita, carta a toda la orden 3 a 4, y también se puede confrontar con carta a los custodios del 6 al 7, ¿no? Esto es bien importante porque, vamos a decirlo así, estas cuestiones cristológicas, el autor Gibó los va tomando justamente directamente de los textos de Francisco, ¿no? Hay otros autores franciscanos y no franciscanos que dan otras figuras de un Francisco, vamos a decirlo entre comillas, aparentemente más espiritual, ¿no? Que casi se desprende, que casi flota, ¿no? Que en el cual la carne es mala y está negada, y él está casi flotando y es totalmente distinto, absorto incluso en pensamientos, ¿no? Alejado de... Y eso es una cuestión que de hecho choca bastante con, valga la redundancia, el franciscanismo de Francisco, ¿no? Porque él parte de lo que tiene, su espiritualidad parte de la carne, de lo que él es, que se va transmutando, ¿no? En espíritu, que es algo que igual señalaba en los videos. ¿Por qué señalar la transmutación? Porque la transmutación lo que señala justamente en la época es un cambio a partir de lo que tienes. No puedes trabajar con algo que no tienes, ¿no? Entonces Francisco lo que hace es transmutar la carne, ¿no? Lo que él tiene en esta cuestión de la vivencia del espíritu, en esta cuestión que, como mencionamos a San Buenaventura después, nos habla sobre la recreación, la recreatio, ¿no? Transformar la misma creación en la que estamos, ¿no? Entonces, desde este punto, pues no es un Francisco despegado ni de lo que siente, ni de lo que ve, ni de su realidad, ¿no? Por supuesto que está observando a Cristo como el astro rey, ¿no? A Cristo como este rey eterno, sobre todo como este señorío que se extiende sobre toda la tierra, y bajo el cual hay que postrarse, ¿no? Pero esa postración y esa reverencia es justamente por la fidelidad del caballero, ¿no? De él que está viviendo ese seguimiento de Cristo, como dijimos actualmente, por la extensión de su Señor, justamente, ¿no? Que está además presente en la Eucaristía.
y que va a puntos concisos, como nos dice aquí, no se va elevando por el cielo ni se abstrae por allá, no está alejado de todo pensamiento y de toda realidad, no, está presente y está viviendo, ¿no? Y está tratando de encarnar justamente la visión del Alter Christus, ¿no? De encarnar esta vivencia del caminar de su Señor. Y que, por ejemplo, en este saludo que acabamos de leer, ¿no? Lo menciona siempre por delante, ¿no? El hermano Francisco le saluda, ¿no? Agradecido, ¿no? Por aquel a quien es necesario que al escuchar su nombre, ¿no? Cristo, Jesús, Cristo, el Señor, nos postremos por tierra, ¿no? O sea, es también un símbolo de una sumisión completa, ¿no? De hecho, justamente cuando él se va a sumisión entre los infieles, ¿no? Como les llaman, entre los sarracenos, se encuentra también justamente con esas posturas, ¿no? Porque dentro de la tradición islámica, ¿no? La sumisión, ¿no? Que es lo que significa justamente el Islam, sumisión, es total, ¿no? Es la postración neta ante lo que Dios declara, ¿no? En ese caso es ante Alá, el clemente y el misericordioso, ¿no? En este caso es ante todo lo que él declara. Y entonces esto, que es además un pensamiento propio de su época, se vuelve reflejado netamente en todo momento, ¿no? En esta forma en la cual él lo va pensando así, ¿no? Es total, ¿no? Lo declara así como de, yo no sé, ¿no? Esa es su forma, además de defensa, ¿no? Vamos a decir, entre los demás. Yo no he estudiado eso, ¿no? Yo no lo voy a partir en cachitos para explicar en qué consiste, pero sí voy a declarar lo que es, ¿no? Y creo y vivo, ¿no? Que es esto, ¿no? Es el nombre bajo el cual hay que posternarse, el nombre, ¿no? Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, cuyo nombre es Hijo del Altísimo, ¿no? Entonces, que siempre es bendecido por todo lo que hacemos, ¿no? Todo lo que hago no es mío, sino que viene justamente de Él, ¿no? Entonces nos dice el texto, en esta materia pues Francisco es muy de su época, como ya mencionábamos, pero en él esta imagen de Cristo, Señor, jamás es abrumadora o temible, ¿no? Jamás es algo que lo aplasta, ¿no? Porque el Señor nunca es contemplado únicamente en su esplendor divino, no son esos rayos que no me dejan ver, no, sino que se hace presente, ¿no? Sino que lo es también, nos dice aquí el texto, en su existencia humana, humilde, pobre y sufriente, ¿no? Como se dice usualmente en los textos franciscanos, Cristo pobre y crucificado. Ese esplendor pasa por la kenosis y se abaja, ¿no? Se hace presente, justamente en el reflejo del hermano, ¿no? En el reflejo de todos los demás, es humilde, ¿no? Está despojado de todo doblez, ¿no? A eso se refiere justamente con simple o simplex, sin ningún doblez, no tiene ninguna doble cara que mostrar, ¿no? Es pobre, de hecho la pobreza es la condición justamente bajo la cual se da la salvación, ¿no? Bajo la cual se da esta regeneración del mundo, y sufriente, ¿no? Justamente también esta cuestión del sufrimiento, del sufriente, es tanto lo que permite sacar lo mejor de uno, como también es esta cuestión de estar vivo, ¿no? No se puede sufrir si no se está vivo. Nos dice el texto, en esto se acercaba la visión de la corriente cisterciense. Francisco proclamaba con la misma fuerza que Cristo, Señor, es verdadero hombre, ¿no? No lo duda y de hecho lo toma presente en todo momento. Bien, segunda parte del texto. Cristo es el siervo, ¿no? Y entramos justamente en esta parte humana. Dice aquí, repetidas veces Francisco da gracias al Padre y lo glorifica porque quiso que su hijo, Abrosita, verdadero Dios y verdadero hombre, nacía de la gloriosa siempre Virgen Beatísima Santa María. Fin de cita, primera regla 23.3. Y del verbo del Padre recibió en el seno de la Virgen, Abrosita, la carne verdadera de nuestra humanidad y fragilidad. Fin de cita, segunda carta a los fieles 4. Por esto, Francisco saluda a María con términos muy concretos que, en definitiva, no expresan sino su maternidad. A través de ella, Francisco canta la encarnación de Cristo en su seno. Esto viene, o hay que confrontarlo con la carta toda la orden 21 y con el saludo a la Virgen María, ¿no? Completamente. Entonces, esta cuestión de ser verdadero Dios y verdadero hombre no podría ser de otra forma si no es por la Virgen, ¿no? Y no solamente por ese término griego de la Theotokos, ¿no? Que es la Madre de Dios o la que permite el paso, sino que María es también una condición de posibilidad y de una vida excelsa, ¿no?
que ha decidido justamente llevar la voluntad del Padre, ¿no? De hecho, por eso el término beatísima, recordemos que en ese tiempo el término beatitud, ¿no? Y en este caso beatísimo llevado al extremo, lo que está expresando es una vida plena, una vida perfecta, una vida buena al extremo, ¿no? Que justamente viene de los términos agustinianos que se piensan para la época. Y que además nos dice aquí, ¿no? Se recibió el verbo del Padre, ¿no? En el seno de la Virgen se hace, se encarna, se vuelve carne netamente, ¿no? Con nuestra humanidad y nuestra fragilidad, ¿no? Se hace presente, y no es nada más la cuestión, digamos, de pensarla, ¿no? La cuestión terminológica, sino es la cuestión netamente asumida de la carne, y es a lo que me refería, a lo que les digo también, que mencionaba hace un rato, ¿no? Dentro de la experiencia franciscana no podemos quitar justamente esta cuestión de la carne, porque partimos de eso, es lo que somos, es lo que tenemos, esta carne que es la condición de posibilidad para poder dar lugar a la recreación y a la repartición otra vez, o a la partición del mismo Dios que se hace presente. Nos dice el texto: así pues, al contrario de las herejías de su tiempo, como los cátaros, que hablaban de apariencia de humanidad, Francisco llamó mucho la atención de sus hermanos sobre esta maravilla que lo arrobaba. Dios tomó un cuerpo de hombre, ¿no? Y justamente esto es muy importante. El curso que estoy poniendo aquí explicación mes con mes, y que también lo pueden encontrar en internet completo o en el grupo de acervo digital, que es el curso sobre carisma misionero franciscano. Esto lo aborda y lo explicita de una manera preciosa y bella y concreta, ¿no? Nuestra religión, el cristianismo, el catolicismo, es una religión de la encarnación, ¿no? No puede ser vista desde otra forma, nos encarnamos. Por eso es lo que les decía de estas cuestiones contradictorias, como ese Francisco espiritual, entre comillas, ¿no? Que va casi flotando, que va casi volando, que está absorto de todo lo demás, ¿no? Que es totalmente distinto a lo que somos, ¿no? Francisco hace conciencia, vamos a decirlo de esa forma, de su humanidad, de su fragilidad, de su enfermedad, porque es una persona hasta cierto punto enclenque y enferma, ¿no? En todo lo que vamos viendo dentro de su vida, pero como dice el texto de San Pablo, a través de esas debilidades las convierte en fortalezas, y es lo que le va permitiendo vivir, ¿no? Esta vida de seguimiento de Cristo, ¿no? Y eso es bien importante. Dios tomó su cuerpo de hombre, Dios se hace hombre, y entonces eso nos dice que Dios se encarna, Dios es parte de la carne, incarnis, ¿no? Está dentro de la carne, ¿no? Por eso referirme bastante a esos términos en latín, ¿no? Para que recordemos su significado y no lo perdamos de vista, ¿no? Partimos de esto que somos carne, no podemos negarlo, ¿no? Entonces, para él es una verdad, Cristo no toma una apariencia, no se disfraza de humanidad, es humano, sufre, vive, duele, nace, ahorita que estamos justamente en tiempo de Navidad, nace en esa condición humana, ¿no? Que consideraríamos quizás como lo peor, lo más bajo. Nos dice el texto: su mirada de fe equilibrada no separa nunca la condición divina y la condición humana de Cristo. Su rostro glorioso y sufriente y frágil, que además veremos presente en el Cristo de San Damián. En ese Cristo veía siempre abro cita, aquel que ha sufrido por nosotros, fin de cita, ¿no? Y en latín sería pro nobis, ¿no? Por nosotros, ¿no? Que sería un leitmotiv para él, ¿no? Sería el estandarte que él lleva en todo momento, ¿no? Por nosotros, pro nobis, ¿no? Porque ese pro nobis es por nosotros, pero también implica el para, ¿no? Si se fijan, van estas dos vertientes, va lo que igual mencionando Buenaventura, ¿no? Es el egresus y el regresus, ¿no? Sale de Cristo como esta cuestión, ¿no? De que es por nosotros, ¿no? Pero también viene la cuestión de la gracia del para nosotros a través de este término, ¿no? Va de ida y de regreso. Desde su conversión, Francisco adoptó la oración litúrgica del Adoramus Te, ¿no? Te adoramos, ¿no? Como decimos actualmente. Esto lo encontramos en Testamento 5, ¿no? Porque expresaba bien lo que él creía y lo que él vivía. Al respecto hay un video que ya se hizo previamente, si no mal recuerdo, en octubre del año pasado, pueden buscar en el canal, donde se aborda justamente, si no mal recuerdo, de Fernando Uribe, franciscanólogo también, cómo es que funciona esta fórmula del Te adoramos,
qué le integra a él de nuevo, porque es algo muy común en su época, ¿no? Y cómo justamente se va volviendo, digamos, franciscana a través de esta vivencia que le va dando, ¿no? Hay que adorar a ese Cristo y bendecirlo, porque es el redentor del mundo por su cruz, ¿no? Y volvemos al tema justamente de la cruz, ¿no? Como este eje axial que está en el centro del mundo y del cual parte todo lo demás, ¿no? Al respecto también está ya el simbolismo de la cruz, también está el video por ahí, si gustan revisarlo. Para él, es decir, Francisco, como para San Juan, la gloria de Cristo brota de su anonadamiento, de su humanidad crucificada, donde se manifiesta la gloria de Dios, es decir, su secreto íntimo. Entonces, ¿no? ¿De dónde brota la gloria divina? No es una revelación extra aparte, ¿no? Alejada, que me va a hacer flotar, no. Va a partir justamente de este sufrimiento y de esta redención, ¿no? Pues te oramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador, ¿no? Esta cruz no es solamente el árbol de la muerte, como ya lo explicamos en este video sobre el simbolismo, ¿no? Sino que de ese árbol brota la vida y brotan todas las demás frutos, ¿no? A partir de esa vida que se vuelve redentora, ¿no? La gloria solamente va a partir a través de esa humanidad sufriente y crucificada, ¿no? Y ese va a ser el secreto a vivir y a guardar. Y nos dice también aquí el texto, y Francisco utilizará otra serie de imágenes que expresan para él ese misterio de anonadamiento. Vamos a aclarar entonces. 1. Cristo siervo. Cristo es aquel que lavó los pies de sus discípulos, admonición 4. Esta es una de las imágenes cristológicas más fuertes que haya impresionado el espíritu de Francisco. La tarde del Jueves Santo constituye un elemento esencial de la espiritualidad del hermano menor. Y cuando Francisco querrá que sus hermanos se llamen menores, es decir, los más pequeños, los últimos, ¿no? Respecto a la población de la época, como ya lo hemos visto también en otros videos, ¿no? Y que a veces se les olvida, los siervos de la casa, ¿no? Les impondrá ese nombre refiriéndose evidentemente al gesto de Jesús que lavó él mismo los pies de sus discípulos, ¿no? Entonces recordemos que al ser menores, ¿no? La minoridad va a consistir justamente en esto, ser siervos de todos, ¿no? Y que también, como dije un sacerdote por ahí, ser siervo no implica, o ser cristiano tampoco implica tener condición de tapete para que todos nos pisen, ¿no? Servir, ¿no? Es dirigirse a... Ya hay un video por ahí también donde se explica o se toma a través de Fernando Uribe estos términos en latín, ¿no? De servoire, ¿no? Servire, ¿no? Servir es ponerse a disposición de hacer lo que es necesario, ¿no? Y entonces el primer punto es ese, si vas a llamarte menor, si vas a recordarte como menor, si vas a vivir la minoridad, entonces vas a implicar y vas a tener presente esta figura a través justamente de San Juan, ¿no? Cristo es aquel que lava los pies de sus discípulos, es el que primero llega y sirve, ¿no? Antes de todo lo demás, ¿no? Bien, segundo punto, el siervo sufriente, es una imagen muy fuerte que se desprende sobre todo de su salterio, ¿no? Incluso llamado oficio de la pasión, donde Francisco se identifica con la voz del hijo ultrajado, que expresa a su padre su soledad en el sufrimiento, a la vez en su confianza filial. Entonces, es ya, y volvemos a esta parte del conocimiento de Francisco sobre la escritura, ¿no? Es ya una visión transformada, una visión trabajada, ¿no? A través de lo que él expresa, a través de su oficio de la pasión, ¿no? De esta cuestión, ¿no? El hijo que está sufriendo, el hijo que está llevando como consecuencia de todo lo que hizo, ¿no? Y que a pesar de que no tiene una claridad, ¿no? Recordemos esta oración de ante el Cristo de San Damián, ¿no? Ilumina las tinieblas de mi corazón, ¿no? Tengo dudas, estoy en todo momento en dudas, pero aunque tengo esas dudas y aunque no me queda claro cómo va esto, ¿no? Y nos refiere netamente al huerto de los olivos, que es la parte más humana justamente de Cristo, ¿no? Ese sufrimiento no me despoja de la confianza filial, no me despoja de decirte papito, ¿no? De decirte abá, de que en algún momento esto tiene un sentido, ¿no? De que esto va a llevar justamente a la resurrección, a la Pascua Florida, como dije de Eloy Leclerc, ¿no? Pero es un siervo sufriente, no lo quita de ahí, ¿no? Es la parte que nos hace justamente más humanos, es la duda, la incertidumbre y el que estamos haciendo, ¿no? Y el que esto es consecuencia de llevar hasta lo último la vivencia franciscana. 3. Cristo, mendigo y peregrino. Esta imagen es más original de Francisco.
quien, con frecuencia, tiene esta visión insistente y extraña de un Cristo tirado por los caminos del hombre, y que, con su madre, vivió de limosna como todos los mendigos. Abro cita. Y cuando sea necesario, dice Francisco a sus frailes, vayan por limosna. Y no se avergüencen, sino más bien recuerden que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios vivo omnipotente, puso su faz como roca durísima y no se avergonzó. Y fue pobre y huésped y vivió de limosna él y la bienaventurada Virgen y sus discípulos. Fin de cita. Esto viene en Primera Regla 9 del 3 al 5. Nos dice aquí el texto: esta imagen, que no tiene apoyo concreto en los textos evangélicos, le fue sugerida, tal vez, por palabras como las raposas tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene de dónde reclinar la cabeza. Esto en Mateo 8:20. Entonces, es una imagen que él mismo se creó, es una imagen que quizás desarrolló a través de su propia forma de vida, a través, aquí nos lo sugiere quizás de este texto de las raposas que no tienen donde reposar la cabeza, ¿no? Que el Hijo del Hombre tiene donde reposar la cabeza, pero que no es una imagen que es del todo clara, ¿no? Sin embargo, creo yo, esto ya es opinión mía, que también si lo confrontamos con la experiencia que él tiene de vivencia con los leprosos, ¿no? Con ellos que son los marginados, que viven a las afueras de las ciudades, ¿no? Que tienen que vivir justamente de la limosna, y a través de los cuales se encuentra a Cristo. Entonces parece que toma un tenor más fuerte, ¿no? Justamente esta visión que le da de mendigo y peregrino, ¿no? Y recordemos que él dice: sean peregrinos y extranjeros de este mundo, no están fijos en un lugar, no están fijos en un locus, ¿no? Van a tener que ir de un lugar a otro porque nada de esto es nuestro, ¿no? Justamente como lo hacían los leprosos, que justamente van a ser el reflejo de Cristo, ¿no? Ahora, esta cuestión de la limosna la tiene presente, como dice aquí, la primera regla, pero antes de eso se pide el trabajo. Francisco primero trabaja y solamente en casos extremos pide limosna, ¿no? Y también tiene que ver justamente con esta cuestión de la pobreza, ¿no? El estar despojado de todo te va a tener, como la acción de la Virgen María, como dice aquí el de la Beata Virgen María, y de sus discípulos, que lleves a pedir en algún momento, ¿no? Justamente porque te encuentras despojado de todo lo demás, y de que además todo eso proviene de Dios y viene justamente desde el mismo Dios. Seguimos con el texto de Gibó. Nos dice aquí: según Celano, Francisco, abre cita, al hablar de la pobreza solía repetir muchas veces a los hermanos este versículo del Evangelio. Fin de cita, segunda de Celano 56. O evocaba los 40 días que Cristo pasó en el desierto al descampado. Aquí nos encontraremos tal vez con una visión particularmente desarrollada por Francisco, el Cristo huésped de paso, a quien se acoge y que vivió de limosna, ¿no? En latín, pauper et hospes. Entonces, que es pobre, ¿no? Justamente, ¿quién pide limosna? El que es pobre, el que no tiene nada más, ¿no? Y el que además, pues, vive de este pedir y de hospedarse en un lugar y en otro. Entonces, hospes, ¿no? También hospedar, hospedero, ¿no? Los hospedados eran los lugares de paso, ¿no? Es el peregrino del Padre que abrió un surco profundo en el corazón de toda la humanidad. El Padre lo envía y su misión es no estar en algún lugar fijo, no tiene que ir de un lugar a otro hasta llegar a las últimas consecuencias. Creó una tensión irreversible hacia el absoluto del reino del Padre y puso a los hombres en situación de éxodo mesiánico, ¿no? Entonces, esta es la visión que tienen, ¿no? El reino del Padre es eso, no puedes estar en un solo lugar, tienes que estar yendo de un lugar a otro, ¿no? El reino implica esa transitoriedad, ¿no? Y que además es el éxodo mesiánico, ¿no? Ya que el Mesías está aquí, el Mesías no está notamente para quedarse solamente así, sino que tienes que ir de un lugar a otro, ¿no? Me está quitando el texto: Cristo es también el mendigo. Todas las limosnas del mundo le son debidas a él y a aquellos que son pobres como él ante el Padre. Abre cita. La limosna es la herencia y justicia que se debe a los pobres, adquirida para nosotros por nuestro Señor Jesucristo. Fin de cita, primera regla 9:8. Aquí tenemos una visión cristológica que no es fácil hacer inmediatamente operativa hoy, y sin embargo, qué mirada tan profundamente teológica. Este Cristo mendigo que recibe todo del Padre, su creación, su resurrección, no se refiere solamente al dinero o a lo básico, ¿no? La creación, ¿no? Recibe el mundo entero y además el tener que resucitar, ¿no? Estos pobres que en la fe reconocen su verdadera condición de hombres ante el Padre son hijos que reciben todo de él y que se hacen los hermanos de Cristo.
teniendo derecho a la misma herencia. Toda la creación recibida como un don y sobre todo como un reino de los cielos, la tierra de los vivientes. Entonces, hoy la vemos como algo distante, ¿no? Esta cuestión de la limosna y de la mendicidad, justamente. Pero si se fijan es bastante claro, ¿no? Este Cristo mendigo es mendigo porque el Padre le ha dado todo, ¿no? Tienes todo para hacer, todo para vivir, entonces ahí está, ¿no? La tierra de los vivientes va a ser esta tierra de vivir justamente a través de la pobreza, de la itinerancia, de la minoridad, ¿no? Como vivió Cristo. Y si se fijan va englobando justamente todo entonces. 4. Cristo es el gusano. Imagen cristológica que también evoca en Francisco la encarnación de Cristo rechazado y despreciado, que asumió nuestra condición de gusanos despreciables y pecadores. El hombre, por su pecado, estaba como desnudo en el fondo de su miseria, y abandonado como gusano en el camino. Cristo se identificó con el hombre pecador. Entonces cada vez que Francisco se dice gusano inútil, no se refiere a que no sirvo para nada, ¿no? Sino se refiere justamente a que es rechazado y despreciado, ¿no? Los gusanos son hechos menos, son despreciados, tirados, ¿no? Es la imagen justamente que va mencionando ahí. Cristo vino, muestra el camino y lo rechazan, ¿no? Por eso es el gusano, ¿no? La figura del gusano inútil, ¿no? Es estar hundido netamente en la miseria, ¿no? Abandonado en el camino. Y es justamente la identificación más humana, ¿no? De Cristo con el pecador, con el hombre pecador. Siguiente, Cristo es el Cordero. En el misterio eucarístico, Francisco discierne a la vez la presencia del Señor resucitado y también la imagen del Cordero, cuya sangre libremente derramada es la de la nueva alianza. Esto lo encontramos en Carta a toda la Orden 1819 y lo podemos confrontar con 1 de Celano 77-78. Por lo demás, esta imagen polivalente no evoca simplemente el don y el abandono de Cristo, sino también el señorío glorioso del Cordero que reina en los cielos, según la visión del Apocalipsis, ¿no? Entonces esta cuestión escatológica, ¿no? De encontrarnos al final al Cordero, pero que también ya está presente a través de la Eucaristía, ¿no? El Señor resucitado lo encontramos allí, es el que nos permite seguir también en todo lo que hay que hacer dentro de la vida, ¿no? En todo el actuar normalmente, ¿no? Por eso dice imagen polivalente, no vale para varias formas. No es solamente la Eucaristía presente ahí in situ, ¿no? Sino que también es Cristo presente que nos revitaliza, pero también es esta visión última y escatológica del Apocalipsis y aborda todo al mismo tiempo, ¿no? El Cordero sin mancha, el Cordero que ha derramado su sangre, ¿no? Por esta iglesia que se rehace nuevamente. También Cristo es el buen pastor. Imagen muy querida por Francisco, que la evoca repetidas veces en sus escritos. Cristo es a la vez el que da su vida por sus ovejas y el que las conduce hacia la vida en plenitud. Esta imagen del buen pastor no se encontraba en las representaciones artísticas del siglo XIII. Francisco no la tomó por tanto de su ambiente cultural, sino de la fuente misma de la escritura, ¿no? Entonces no es algo que esté en la época de Francisco, pero que él sí lo retoma de la misma escritura. Lo podemos encontrar en Juan 10:11, en 1 Pedro 2 del 24 al 25, y es lo que le une curiosamente a la fe de una iglesia de las catacumbas, ¿no? Y esta parte de la iglesia de las catacumbas es bastante imponente e importante, ¿no? Porque nos presenta a una iglesia que es perseguida, a una iglesia que se deja guiar a pesar de todo, ¿no? Y que aunque Francisco no vivía con catacumbas cerca, no vivía con catacumbas en ese lugar, sí las ve y sí las tiene presentes, o regresa a esta visión primitiva de la iglesia, ¿no? A través de su misma experiencia, ¿no? El buen pastor que en todo momento nos va guiando, que en todo momento va cuidando sus ovejas, ¿no? Y que él retoma justamente para la época. Nos dice el texto entonces aquí también, acabando con esos puntos: ustedes mismos lectores podrían continuar esta enriquecedora cosecha y descubrir hasta dónde Francisco es realmente un hombre de su tiempo que comparte las aproximaciones cristológicas de aquel ambiente y a la vez un hombre tan profundamente inmerso en el Evangelio y la liturgia que corrige espontáneamente los límites de aquellas. Sí, Cristo es ciertamente el Dios creador, el Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero, el juez supremo, pero también, a pesar de toda esta visión divina que nos enseñaron en la época y en la actualidad, es el siervo que lavó los pies de sus discípulos, también es una imagen viviente, ¿no? El mendigo, el peregrino, el siervo sufriente, el gusano, el cordero, el buen pastor que dio su vida.
Francisco habría captado todas que las riquezas de Cristo no pueden encerrarse en expresarse en un solo título o en una sola imagen. ¿No? Recordemos que la imagen es una cuestión viviente, ¿no? Transmite vida, transmite un mensaje. Entonces, ¿cómo decir ese misterio del Altísimo que se hace cercano al hombre, siempre balbuceando, ayer como hoy, sin jamás sistematizar un título o una imagen, ni siquiera una definición dogmática? Admiración y asombro fueron las principales claves de Francisco, y esto es lo que nos deja también ya en confrontación con lo que mencionaba hace rato, ¿no? Ese Francisco a veces transmitido por las biografías, ¿no? Que está balbuceante, que es incapaz del todo de decir, pero que sin embargo hace, ¿no? Es por esto, ¿no? No es porque esté absorto netamente por allá en algo que le es totalmente externo, ¿no? Sino que es, ¿cómo puedo expresar todo esto? ¿Cómo puedo conjuntar toda esta visión que ya tengo de la divinidad con esta visión del Cristo presente y sufriente, ¿no? Si me lo, como dice San Agustín, si me lo preguntan, si me obligas a querer decir, no lo sé, no lo sé expresar, ¿no? Pero si me obligas a hacer, lo puedo realizar, ¿no? Y es lo que pasa justamente con Francisco, ¿no? Él no se dedica a sistematizar, no se dedica a definir, no se dedica a decir, dogmáticamente la iglesia dice esto y esto, y los concilios esto, y no. Él se dedica a vivir, ¿no? Y que su admiración y su asombro van a dar siempre lugar en la vivencia de encontrarse de frente justamente con Cristo, ¿no? Entonces aquí, bueno, ustedes, nuestro labor, nuestro trabajo es justamente continuar discerniendo a través de los escritos y de la vida, de las biografías, de las geografías, cómo se fue dando este proceso, ¿no? Pero que no nos despeguemos de estas claves justamente que tuvo Francisco, y nos deja entonces un tercer apartado, el autor, que nos dice: 3. No hay sana cristología al margen de una visión trinitaria. Recordemos en primer lugar que el cristianismo de Francisco no es un tratado de teología, y esto es bien precioso, ¿no? Esto me encantó el texto, sino una seducción, una invasión, la irrupción de una figura viva de Cristo que unifica toda su vida de fe, ¿no? Y ante esto, una cuestión con el deseo y la espiritualidad franciscana, ¿no? Y la espiritualidad franciscana es una cuestión de seducción, de dejarse seducir, ¿no? Así como dice el Salmo, me ha seducido Señor, ¿no? Es eso, es una invitación al acercarse, una provocación, ¿no? Y que en el momento de la vida franciscana es también una invasión, porque es un, de repente todo llega, ¿no? O sea, todo se desborda, todo es humildad, todo llega, todo nos obliga a ser vivido, ¿no? Lo vivimos, invade, irrumpe dentro de todo lo que somos, ¿no? Pero es justamente una cuestión viva, que llega, digamos, o lo que diríamos actualmente a través de la resurrección, ¿no? De una forma viviente, ¿no? Totalmente operante. Francisco en sus oraciones y demás, como ya vimos, vaya haciendo estas divisiones, pero no porque él las declara de manera sistemática, ¿no? Eso ya lo da Buenaventura y toda la filosofía franciscana posterior, ¿no? A raíz de la experiencia de Francisco. No, él simplemente lo vive, ¿no? Y de repente es tanto para poder expresarlo que suceden estas cuestiones dentro de los episodios. No lo puedo expresar con palabras, balbucea, se queda pensando, ¿no? Se queda mirando, pero lo hace eficiente, ¿no? Lo actualiza, ¿no? Lo hace presente. Y nos dice aquí el texto. Y eso además va a ir guiando toda su vida de fe, ¿no? Y por lo tanto es lo que tendría que como franciscanos ya de esto, ¿no? Permear la vida de fe a través de ese asombro, de esa cristología sana, ¿no? A través de la acción trinitaria. Dice, Francisco entra en el misterio trinitario con Cristo. Para él, seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo es seguir las huellas del Hijo, el camino del Hijo, animado por el Espíritu y orientado por completo hacia el Padre. Por eso es que, igual en la oración de San Damián, ¿no? Dice una fe recta, ¿no? Y una esperanza cierta, con una calidad perfecta. No porque sean tres pasos distintos, sino que van de forma consecutiva, ¿no? Si yo voy orientado hacia el Padre en este camino, ahí está la fe recta, no hay más que discutir, ¿no? Que se va a hacer al mismo tiempo real en una calidad perfecta en lo que estoy haciendo, ¿no? Y en una esperanza que se va volviendo certera y que quizás medio va dilucidando lo que estoy haciendo a través de todo el actuar. Y nos dice aquí el texto: el movimiento de los verdaderos místicos cristianos, guiados por el Espíritu, conduce siempre al Dios Trinitario. Siempre va a ser a través de esas tres cuestiones. Eso no es netamente franciscano, digamos, es parte de la cristología del cristianismo a final de cuentas, ¿no? Y nos dice aquí el texto: Francisco es uno de ellos. Sería desconocerlo al reducir su espiritualidad a su dimensión estrictamente cristológica, ¿no? Si queremos decir, Francisco solamente con Cristo, solamente siguiendo a Cristo, no estamos entendiendo ni viviendo del todo la experiencia franciscana, ¿no? Porque en todo momento va a estar aterrizada, como toda la mística cristiana, ¿no?
en este aspecto de la Trinidad. Siempre es la Trinidad la que está actuante, la que está operante, ¿no? Y es la diferencia entre la mística hasta cierto punto con la teología. No quiere decir que sean incompatibles, pero la mística siempre va a estar partiendo de la vida, siempre va a estar partiendo justamente del actuar y de la carne, ¿no? Del padecimiento de la carne. No es un rechazo a, y eso es lo que hay que distinguir a veces entre la mística, porque actualmente con todas las tecnologías que hay, a veces se entiende la mística como algo que está totalmente aparte, totalmente distinto, que separa al cuerpo del alma, ¿no? Por allá alejados, cuando no, la mística parte justamente del mismo cuerpo, ¿no? Y si revisamos dentro de toda la historia del cristianismo, al menos toda esta cuestión, la mística siempre va a partir de eso, ¿no? Va a partir de lo que hacemos, es eso, es el misterión del camino de Cristo, ¿no? Encontrado y desbordado a través de la acción, ¿no? A través del mismo cuerpo, y que no solamente es Cristo, como nos dice aquí, sino va a partir justamente de la misma Trinidad, del Dios Trinitario. Nos dice aquí el texto, y la historia nos enseña que toda cristología desconectada del misterio trinitario se desvanece a menudo en ideología, se queda en ideas nada más, no procede al actuar. Francisco es lo contrario de un ideólogo. Francisco no es ideólogo, no tiene solamente ideas, agarra y vive. Jamás contempló a Cristo al margen de su relación final con el Padre y de su disponibilidad total al Espíritu. Eso era algo para él netamente claro y de lo cual él parte. Y ya lo hemos dicho en varios videos y que hay que tener siempre claro aquí, ¿no? Si bien para Francisco Dios es esencialmente el Padre, Cristo es siempre contemplado como el Hijo único, el Hijo amado y predilecto del Padre. Sus escritos vuelven con mayor frecuencia sobre su obediencia filial que sobre su pobreza, ¿no? Entonces, a pesar de que la pobreza es un rasgo distintivo franciscano, lo que está siempre presente aquí a través de los escritos con mayor frecuencia es la relación filial padre-hijo, hijo-padre, ¿no? Y cómo el amor se desborda a través de esta relación filial. Los títulos preferidos que Francisco da a Cristo son también muy reveladores de su visión. Jesús es el Hijo bendito y glorioso del Padre. Esto lo encontramos en la segunda carta a los fieles 11. Es también el Altísimo Hijo de Dios en Testamento 10. El Hijo viene ciertamente de arriba, pero el calificativo más frecuente y que se repite más de 12 veces es el Hijo amado. En latín, el dilectus, ¿no? El Hijo amado, el dilectus, al que se le dirige todo el cariño y el que además a través de ese actuar dirige esto, ¿no? El dilectus, el preferido. Preferencia que nos indica su manera habitual de mirar a Cristo, siempre en relación con su Padre. Jesús nunca es considerado solo, sino siempre en su relación con el amor con su Padre. Él es, ante todo, el Hijo amado del Padre, cuyo cometido y misión esenciales son amar al Padre y adorarlo en nombre de toda la humanidad. Él, que te basta siempre para todo. Y esto lo confrontamos con la primera regla 23.5. Entonces, dice aquí justamente la relación filial, ¿no? Cuyo cometido y misión esenciales, ¿no? Antes del reino es eso, amar al Padre y adorarlo. La consecuencia de la vivencia del reino es eso, una consecuencia del amor filial, ¿no? La consecuencia de la resurrección, la consecuencia de la salvación es una consecuencia del don del amor, que es lo que le da justamente el franciscano, ¿no? Y que a final de cuentas esta relación, ¿no? Es la que te va a bastar siempre para todo, ¿no? Que después podemos reflejado muchos años después en Santa Teresa de Ávila, que es espiritualidad también prima de la franciscana, por decirlo así, ¿no? Cuando dice solo Dios basta, ¿no? Nada te turbe, nada te espante, Dios es suficiente, ¿no? Y entonces aquí es esto también, pero no solamente Dios Padre alejado o Dios Hijo, ¿no? Sino es esta relación filial la que siempre va a estar presente y va a bastar para todo. El Hijo es el adorador del Padre, el intercesor y glorificador del Padre. Solo en Cristo encuentra el Padre toda su alegría y su gozo. Este es uno de los puntos originales en que se apoyará la teología franciscana, como lo prueba el artículo de Luke Matthew. El hombre, indigente y pecador, ¿no? Por eso la indigencia y la pobreza, ¿no? Indigno de nombrar a Dios, no puede adorar, orar, interceder o glorificar al Padre si no es por la mediación del Hijo, ¿no? Solamente el caminar del reino, el caminar del Hijo es el que va a permitir que podamos romper con este pecado original, ¿no? Como se considera en la época, para poder vivir en la plenitud de Cristo, ¿no? La plenitud de Dios. Él, Cristo, es el único mediador de toda gracia que desciende del Padre a los hombres, y el único adorador que ofrece la acción de gracias al Padre en nombre de todos sus hermanos. Entonces,
volvemos a lo mismo, por eso la fe recta, por eso el camino está claro, ¿no? Mientras llegas a Cristo a través de su evangelio, vas a encontrar que ahí está el camino que tienes que dilucidar, ¿no? Y que va a estar basado en esta relación filial, ¿no? Del Padre que nunca abandona a pesar de toda circunstancia. Cristo es el Hijo que ora. Esta es una actitud que impresionó profundamente el espíritu del pobrecillo. Si el hermano menor debe seguir el género de vida de Cristo pobre, peregrino debe, en primer lugar, seguir al Hijo poniendo la oración del Padre en el centro de su vida. Esto va a ser lo esencial, y entonces no solamente es la Eucaristía, sino que todo lo que hagamos y todo lo que realicemos esté basado en el actuar del Hijo, ¿no? Porque es el que nos muestra justamente esta mediación de cómo llegar y ser amados por el Padre. El otro título, tan cargado de densidad afectiva y que a Francisco le gusta dar a Cristo, es el de hermano que da su vida e intercede por sus hermanos. Abro cita. Oh, cuán santo y cuán amado, agradable y humilde, pacífico, dulce y amable, y más que todas las cosas deseable, es tener un tal hermano e hijo, el cual dio su vida por sus ovejas y dio al Padre por nosotros. Fin de cita, lo encontramos en segunda carta a los fieles 56. Jesús es la revelación del itinerario pascual hacia el Padre. Jesús es la manifestación y la fuente del Espíritu, ¿no? Entonces no es el todo y no es una cristología reducida a Jesús, sino que va siempre en esta relación filial y en esta acción del Espíritu, ¿no? Francisco, visual y práctico, abre el Evangelio, se introduce en la liturgia de la Iglesia, ¿no? Y además en la liturgia de su tiempo también. Escucha esta palabra que es un rostro, ¿no? Y descubre con su corazón la suma Trinidad y la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fin de cita, esto está en Carta Toda la Orden 1. Ella es, la Trinidad, para Francisco, un canto de amor que envuelve la tierra, una historia de salvación que levanta los siglos. Convertido en predicador del Evangelio, jamás predica un Espíritu Santo sin toda su predicación y alabanza de los hermanos. Abro cita. Y a esta o parecida exhortación y alabanza puedan proclamar todos mis hermanos siempre que les plazca, ¿no? Otra vez esta cuestión del placer y del deseo, de la seducción, ¿no? Ante cualesquiera hombres, con la bendición de Dios, teman y honren, alaben y bendigan, den gracias y adoren al Dios, al Señor Dios omnipotente, en Trinidad y unidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, Creador de todas las cosas. Fin de cita, esto lo encontramos en primera regla 21 del 1 al 2 y también se puede confrontar con la primera regla en 16 del 7 al 8, ¿no? Siempre es el placer, ¿no? Lo que place, el deseo además de, y la seducción, ¿no? De esta relación padre-hijo, de esta cuestión filial, la que está presente dentro de la vida del franciscano, ¿no? No es un hacer solamente por cumplir la regla, no es un hacer por ser mejores, es porque creemos realmente en el amor, es porque se nos da esta donación filial a través de Cristo, ¿no? Y que además se va llevando por cuestiones bien específicas, como ya vemos aquí, ¿no? No es estar absortos en la nada, no, tenemos que actuar concretamente, pero esa concreción se desvive y se va a través justamente de estas directrices de vida y de esta cristología, vamos a decirlo así, como nos llamó ya el texto, ¿no? Que Francisco vive en perfecta Trinidad. Nos dice aquí el texto. Todavía podemos citar muchos otros textos que subrayarían cuán amplia y profunda era la mirada de fe de Francisco. La voluntad y la gloria del Padre, el fuego y la iluminación del Espíritu, el camino doloroso del Hijo. Todo se unifica en el corazón de Francisco, que quiere llegar hasta el Altísimo. Esta es, para él, la identidad y la bienaventuranza del hombre creado. No hay otra. Y si la regla se abre y se cierra con la invocación a este Dios trinitario, no es únicamente por un piadoso artificio literario de la época. El hermano menor apuesta toda su vida al Evangelio. Y esto lo encontramos en la primera regla 1.1 y en 24.5 igual de primera regla. Entonces, lo que va a guiar netamente y siempre es el Evangelio, no es lo que nos dice aquí. La cristología va a ir por la vida del Evangelio, que es una consecuencia del amor, ¿no? El Padre, el Hijo y de esta acción trinitaria que tenemos siempre. Si aún así no queda claro, ¿no? Si aún con la vivencia, con la lectura, con la asidua práctica no queda claro, afortunadamente tenemos 800 años de historia franciscana, de gente que volvió a pensar eso, que lo desarrolló teológicamente, conceptualmente, porque hay gente que parece que no entiende si no es conceptualmente, ¿no? Y ahí está toda la historia, pero la base es esa, la base a final de cuentas de la cristología franciscana es la Trinidad y el Evangelio, no hay más, ¿no? Dentro del misticismo también
Por eso no hay otra cuestión, por eso no hay más que pensar. Si lees, si vives lo que lees, entonces estás entendiendo. No hay de otra, no necesitas más. Pues bueno, hermanos, con eso damos por finalizado este 2024, que espero les vaya muy bien, ¿no? Espero comiencen el siguiente año con todas las ganas, con todo lo que ustedes quieran realizar, con todas las dudas también si quieren. Y pues quise cerrar justamente con ese tema de Michel Gibon, ¿no? Porque nos deja varias directrices y varias luces justamente para que podamos también nosotros investigar, leer, confrontar, ¿no? Y encontrarlo justamente dentro de este caminar franciscano, ¿no? Contra otras lecturas que andan por ahí también, que no concuerdan en todo a veces con esto, ¿no? Que a veces se alejan, que a veces van a otras formas de espiritualidad que no es exactamente la franciscana. Y pues también para que ustedes investiguen, para que ustedes lean y para que ustedes puedan ir confrontando lo que quieren vivir y decir a través de esto. Muchas gracias por ver los temas. Soy Jesús Sigüenza, licenciado en filosofía, hermano de la Orden Franciscana Seglar. Espero que les sea útil. Nos estamos mirando por la pantalla el siguiente año. Paz y bien.